caballo. Esta línea está muy interesante porque las blancas realmente están sacrificando un peón, al menos por algunos movimientos, pero es que las negras tienen que cuidarse porque tratando de mantener este peón extra puede ser muy peligroso. Así es, y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Si C por D4, bueno, la jugada que tenemos que hacer es C por D4. Las blancas juegan alfil C4. Aquí hay muchas retiradas de dama. La que más me gusta es dama D6. Básicamente, si ahora las blancas juegan caballo E4, tendremos dama B4 jaque. Y eso obliga a las blancas a retroceder, porque tienen que defender el alfil de C4. Luego de dama D6, las blancas se enrocan. Es lo que estábamos diciendo con Will, ¿no? Si ahora defendemos nuestro peón mucho más, por ejemplo E5, simplemente las blancas podrían jugar caballo por E5 y ya estamos perdidos, ¿no? No podemos capturar ese caballo por torre 1, no tenemos ningún tipo de desarrollo. Además, la diagonal del alfil de C4 se abre, es muy poco prometedor. Luego de enroque nosotros tenemos que seguir dándole prioridad al desarrollo. Jugamos caballo F6. Sí, me parece que si caballo 6-6 aquí, tratando de mantener el peón, parece que caballo E4 está muy fuerte. Caballo E4 es muy interesante y a su vez también pueden jugar caballo B3 las blancas si desearan recuperar el peón, porque E5 hay que lidiar con caballo G5, que otra vez demuestra que no habría que aferrarse al peón de D4. Es muy peligroso, ¿no? Y como tú dices también, ¿no? Caballo E4, mucha compensación para el blanco. Por eso caballo F6 es un poco mejor, ¿no? Evitamos caballo E4. Él va a jugar caballo B3. Sí, también caballo F6 está preparando de enrocar. De pronto. Exacto, así es. Aquí jugamos caballo C6. Bien. Y Él creo que la idea de sí. caballo 6-6 aquí es para cambiar un par de caballos, ¿no? Así es, cambiamos un par de piezas. Como siempre queremos igualar, pero conservar algunas chances, ¿no? Pero creo que de todas maneras aquí con negras unos cambios no nos vendrían mal. Caballo por D4, caballo por D4. Bueno, este es un momento muy importante. Las blancas, si quieren realmente luchar por algo, tienen que comer de caballo. Si capturan con dama, el final resultante no ofrece chances de mucha lucha, ¿no? Especialmente para las blancas. Aquí muchos juegan dama por dama y a caballo por A6, que me parece muy satisfactorio. La otra jugada que me gusta mucho es alfil D7, ya que si las blancas jugaron dama por D4, es muy dudoso que ahora huyan al cambio, como por ejemplo con dama H4. Nosotros simplemente podemos reubicar nuestra dama tocando el alfil y preparando alfil D6 y después tratar de lanzar un ataque en el flanco rey. Me parece muy interesante. Yo creo que él simplemente puede jugar algo como alfil F4, el blanco, pero luego de dama por D4, caballo por D4, torre C8, tenemos una posición extremadamente cómoda y probablemente podamos tomar la iniciativa algún día con caballo D5, alfil C5. Nuestro rey sigue en el centro, que es una ventaja también. Creo que es importante decir aquí que A6 realmente no es necesario. No. Como A6 y torre C8 es muchísimo mejor, muchísimo más activo. Así es. O sea que ya podemos concluir que este final, por ejemplo, no es... si las blancas capturan en D4, aquí luego de caballo por D4, caballo por... el alfil está en C4, claro, si capturan con dama, el final resultante no tiene ningún problema para las negras. La jugada principal a evaluar es caballo por D4, lógicamente, y aquí nuevamente esto es muy interesante, la jugada universal que siempre se ha jugado es A6, evitando algún salto a B5, pero con el tiempo y prestando atención a esta posición, hay una jugada nueva que yo la conocí principalmente por una partida de Kamsky y Topalov, que la vamos a ver en breve, que es alfil E7. La idea básicamente es, no hay amenaza en B5, alfil B5 jaque, jugamos alfil D7 y estamos realmente cómodos. La crítica sería caballo B5, pero aquí tanto dama C5 como dama B8 solucionan nuestros problemas. Fíjense que el caballo B5 fue una amenaza más bien primitiva. Ahora vamos a jugar A6 y B5 y ese caballo lo vamos a expulsar. Y si hace dama F3 con idea de alfil F4, podemos hacer A6 de todos modos, ya que alfil F4 tenemos E5 a disposición
y al parecer el blanco se cuelga una pieza. Es decir que caballo B5 luce bien, pero no está tan bueno. Bien. Aquí quiero ahora pasar a comentar una de las partidas que jugué hace poco contra el gran maestro Salvador Alonso, donde me jugó B3, pero antes un breve comentario sobre C3, que es una jugada muy lógica defendiendo el caballo de D4. Aquí nos podemos enrocar tranquilos, y si dama F3, que dificulta un poco la salida de nuestro alfil de C8, podemos jugar dama B6, que es una jugada temática, saliendo de la columna D, huyendo de los alfiles F4, pero principalmente evitando que el alfil de C1 se mueva. O al menos el blanco tendrá que sacrificar un peón si quiere desarrollar ese alfil. ¿Y qué pasaría con alfil B3 aquí? Correcto. Es muy natural, ¿no? Claro, es una jugada muy natural que intenta sacar el alfil. Aquí tenemos recursos en base a A5 y A4. Seguimos metiendo presión sobre ese peón. ¿Y si A4 por las blancas? Ahí hay un E5 muy fuerte, ¿no? Parece que se cuelga el alfil de B3. Claro. Y si hace alfil E3, siempre tenemos alfil C5. Al parecer está todo bajo control y es probable que nuestro A4 sea fuerte también. Es interesante recordar este plan de A5 y fundamental este dama F3, dama B6, que ahora también lo veremos en la partida Topalov-Kamsky, que fue muy parecida a esta posición. Pero antes quisiera comentar B3, aquí B3, de las blancas. Luego de B3 nos enrocamos, alfil B2, muy lógica. Y aquí realicé una jugada un poco extraña, pero dama F4. Creo que el plan más normal, más típico es A6, ¿no? A6 o alfil D7 en todo caso también, terminando el desarrollo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero creo que A6 sería la jugada universal. Sí. Como dije antes, es una jugada que se acostumbra mucho a hacer. Sí, es una posición más o menos igualada. Claro, pero me gusta la idea con dama F4, es muy creativo y también probablemente vas a sorprender a tu oponente con esto. Además, sí, esto fue jugado por Petrosian mucho tiempo atrás. La idea básicamente es que si el blanco juega G3, se está debilitando muchísimo. Mi dama va a ir a C7 de todos modos. Y aquí quizás algún E5 de las negras y alfil H3 sea interesante. Al margen de esa variante, creo que el blanco ya se está debilitando, lo que está bueno para nosotros. Si hace una jugada dama C1, por ejemplo, el cambio de dama no nos afecta mucho. El final resultante después de dama por y alfil D7 creo que no tenemos ningún problema. Y también dama C1 puede ser que tratamos de continuar el ataque con dama H4. Podría ser dama H4 también, un poco más ambiciosa. Caballo F3, sí. Dama H5 quizás, sí. Podría ser, ¿por qué no? Aquí el blanco jugó dama E2. Pero ahora las negras juegan E5. Y E5 que suele ser una jugada donde el negro se debilita mucho. Aquí con la dama, digamos, de este lado y no en C7, al frente, es diferente. Ahora el alfil va a venir con poder. Caballo G4 viene también. Aquí las blancas juegan torre a E1. Yo jugué alfil D6. Está muy complicado ahora. Sí, y estamos atrasados de desarrollo, o sea que vamos a depender mucho de que nuestro ataque funcione. Pero antes de la partida en esta posición intuía que el ataque de las negras era interesante. De hecho aquí si juegan caballo F3 las blancas, jugamos E4 y no hay manera de que defienda el caballo de F3 y el mate en H2. Entonces las blancas juegan el caballo B5. Y aquí estamos, digamos, a primera vista en problemas porque nos amenazan el alfil y nos amenazan el peón D5. Tenemos jugada única caballo G4, amenazando mate en H2, única G3, dama H6, seguimos amenazando mate, las blancas juegan F3, defendiendo el mate en H2, atacando el caballo de G4 y el alfil de D6, alfil C5 jaque, rey H1, jugada única, y aquí si juego caballo E3, las blancas tienen alfil C1 y las negras pierden una pieza. Por eso, dama C6. Renovando las amenazas, ahora caballo E3 es posible.
Y además las negras amenazan A6 y probablemente B5 también, empujando para atrás a todas las piezas blancas. Las blancas encuentran un recurso interesante, que es caballo C7. Y bueno, acá es importante destacar que si dama por caballo, luego de F por G4, las blancas tienen dos alfiles muy fuertes y la columna F abierta. Bueno, aquí encontré una posibilidad muy interesante, que es caballo F2 jaque primero. La idea es que no se abra la columna F. Torre por F2, dama por C7, alfil por E5, todo muy lógico, ¿no? Dama B6, y ahora vaya donde vaya la torre de F2, las negras van a continuar con alfil H3 y vamos a quedar con una calidad de más. Obviamente no hay que subestimar el par de alfiles, que todavía sigue siendo muy fuerte, pero teniendo calidad de más a largo plazo, creo que las negras deberían ganar, o por lo menos tienen garantizada una clara ventaja. O sea que esta línea es muy interesante. Después de B3, el dama F4 es realmente un arma para tener en cuenta. Ahora vamos a pasar a ver la partida de Topalov con Kamsky, que me parece crucial para la evaluación de esta línea. Pero yo insisto que alfil E7 en esa posición donde las negras suelen jugar mucho A6 es mejor, porque las blancas realmente no amenazan caballo B5, como pudimos comprobar. Vamos a ver en la posición E4 E6 y caballo D2, E5, E por D5, A por D5. Vamos a ir sobre la línea principal. Aquí alfil C4, dama D6, enroque, caballo F6, caballo B3. Bien, en lugar de caballo B3, las blancas tienen a su disposición otra jugada, que realmente no es un cambio muy importante, pero pueden jugar torre 1 también primero. Ahora vamos a ver la pequeña diferencia. Nosotros jugamos de la misma manera que jugamos siempre, caballo C6. Ahora juegan las blancas caballo B3. Jugamos alfil E7 de todos modos. De nuevo no jugamos A6. Queremos quedar en la misma situación de piezas que quedamos anteriormente. Alfil E7, caballo por D4, caballo por D4, caballo por D4. Y aquí simplemente nos enrocamos. De nuevo, no hace falta jugar A6. Las blancas juegan C3. Nosotros terminamos el desarrollo con alfil D7. Y a dama F3, que parece una jugada muy molesta, de nuevo disponemos de dama B6, que es una jugada siempre útil contra dama F6. Recuerden esta maniobra. Estamos poniendo dificultades para las blancas para sacar el alfil de C1, ¿no? Luego de dama B6, si ahora las blancas jugaran alfil E3, podemos comernos el peón de B2, y si las blancas no encuentran algo realmente bueno, vamos a quedar con el peón de más, vamos a volver a casa con la dama y con el peón extra también, y eso nos garantiza una ventaja. En esta partida Topalov juega alfil B3. Como comentábamos antes con Buil acá, ¿no? A5 es muy interesante. Las blancas juegan alfil E3, amenazando descubiertos de caballo. Entonces jugamos alfil C5 antes de jugar de 1 a 4. Sí, si continúa con A4 de toda manera, puede ser caballo F5, caballo por E6. Caballo por E6 parece, ¿no? Es un quilombo. Así es. Es un quilombo. Luego de alfil E3, alfil C5. Más seguro. Es más seguro. Y aquí las blancas, claro, se dieron cuenta de que no pueden realmente parar A4 y comer, y defender el peón de B2. El problema, y yo aquí entiendo a Topalov, es un jugador tan activo, ¿no? Y tan fuerte, que quizás jugar una jugada como torre B1 renunciando a la ventaja no sea lo más adecuado, ¿no? Es muy pasivo. Está cediendo la iniciativa. Entonces el blanco prefirió jugar torre a D1, pero aquí las negras pueden jugar A4, que es de hecho lo que jugó Kamsky, y después obviamente les recomiendo que estudien en detalle en la partida. Luego de alfil C2, tenemos que comernos el peón,